Hermanos de nuestra iglesia Vida Abundante, tengan ustedes buena noche. Agradecido con Dios por esta nueva oportunidad que me da para estar nuevamente con ustedes, llevándoles el devocional de esta noche. No cabe duda que Dios es grande y se mantiene fiel a sus promesas, hermanos. Gracias a Dios porque nuestros planes y proyectos personales, familiares, pues con la ayuda de Dios vamos saliendo poco a poco con ellos. Esta noche, hermanos, quiero invitarlos a que me acompañen en la meditación de la palabra del Señor, pero antes pidamos la dirección de Él para que lo que vamos a platicar pues sea de edificación para nosotros y fortalezca nuestra fe y así poder salir adelante en todo lo que nosotros emprendamos relacionado con la obra del Señor. Voy a invitarlos a que inclinen sus rostros y oremos. Padre eterno, soberano Dios, te damos gracias, mi Dios, nuevamente. Estamos aquí, Padre Celestial, delante de tu presencia, Padre Santo, dirigiéndonos a nuestros amados hermanos de nuestra iglesia, Centro Bíblico Vida Abundante, en Santa Cruz Barías, Huehuetenango, en Quetzaltenango, hermanos de San Marcos, y para nuestros amados hermanos allá en la ciudad de Burbank, en el estado de California. Gracias te damos, Señor, porque ahora la tecnología nos facilita, Señor, que estemos conectados y en comunión. Te pedimos, Padre Santo, esta noche tu dirección y que tu palabra, Señor, que es expuesta, nos llene de mucha edificación y fortalezca nuestra fe cada día más y más. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. En la historia bíblica, hermanos, desde el Antiguo Testamento, nosotros hemos visto pues en los relatos, en las historias, que la historia bíblica nos relata cómo es que Dios se manifestaba a su pueblo de Israel, y cómo a unas personas específicamente Él les brindaba ese acceso a su presencia, pues tenían esa comunión íntima con Dios, y se lograba muchas cosas, ¿verdad? De estar dentro de ese entorno con Dios, pues representaba una ventaja muy especial. Aunque a veces algunos de los llamados y de los escogidos en el Antiguo Testamento se maravillaban y se asombraban, no se sentían dignos de tener esa deferencia de parte de Dios. Y así venimos en el recorrido, hermanos, como es que también la oposición podemos encontrar en diferentes libros del Antiguo Testamento. La oposición a los planes de Dios se hacía manifiesto por parte del que es el enemigo de su obra. Y así nos venimos de tiempo en tiempo hasta llegar al tiempo en que Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, inicia su ministerio aquí en la tierra. Y comenzamos pues a escuchar de Él su palabra, la palabra de Dios a través de su Hijo Jesucristo, cómo es que en un plan ordenado y diseñado antes de la fundación del mundo, Él comienza a poner los fundamentos de lo que sería esa perla escondida, ese misterio escondido para los profetas del Antiguo Testamento, mas no para los discípulos del inicio de la iglesia primitiva, de la iglesia apostólica. Y es así como nosotros nos damos cuenta, hermanos, cómo el Señor a través, y nos deja sentado en el Nuevo Testamento, a través de los 4 evangelios, nos deja sentado su estrategia para tratar la manera de que ese proyecto
de lo que sería el llamamiento a los judíos al arrepentimiento y a los gentiles también, cómo es que comienza a manifestarse pues la intervención primero de Jesucristo y después de su muerte, de su crucifixión y resurrección, pues ya entra en el papel protagónico el Espíritu Santo. Y esa era una de las promesas que el Señor Jesucristo hizo a sus discípulos, ¿verdad? La promesa de recibir la llenura y la plenitud del Espíritu Santo. Era la única manera, la única forma de que con ese poder la iglesia triunfara sobre aquella oposición constante que había. En ese momento, esa oposición estaba representada tanto como por escribas, fariseos y saduceos. Eran los tres grupos que se oponían a la manifestación gloriosa de Jesucristo cuando Él está en su ministerio terrenal. Y hermanos, como Jesucristo conoce nuestros corazones, Él conoce todos nuestros pensamientos, pues sabe exactamente cuál es nuestra condición y cómo está nuestro corazón. Entonces Él se daba cuenta que era la fe de sus discípulos en ese momento y a sus apóstoles, era una fe muy débil. A pesar de que ellos miraban los milagros y las maravillas que el Señor hacía, era muy débil. Era necesario que ellos recibieran el poder del Espíritu Santo para que se manifestaran abiertamente aún en contra de estos planes por parte de los escribas, principalmente, de los fariseos principalmente, que era el grupo más legalista, ¿verdad? Porque ellos para todo hacían mención de la ley mosaica. Ellos ahí descansaba su fe, en la ley y en Moisés y en Abraham. Ahí estaba descansando ellos, ahí tenían ellos su fe. Entonces esto fue un gran freno, un gran obstáculo para que la mayoría de los judíos se arrepintieran en aquel tiempo. Y como vemos, los resultados de esa situación en el presente aún no tienen a Jesucristo como Dios, como el Hijo de Dios. Ellos no lo aceptan todavía, solo mencionan que fue un gran maestro, que fue un gran profeta, pero el título de Dios no se lo dan tan fácilmente. Su incredulidad les va a traer consecuencias. Esta noche, hermanos, quiero basar mi devocional en un versículo que encontré en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, verso 23. Y dice así, el verso 23, Juan 14, 23. Y dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Padre, gracias te doy, mi Dios, porque este evangelio, Señor, este conocimiento, no se lo revelaste a los sabios, Señor, sino que escogiste, Señor, dentro de lo más ingenuo, o sea, dentro de la gente más sencilla, escogiste ahí, Señor, para que ellos fueran el instrumento que tú ibas a utilizar. Y yo, Señor, me pongo en esa posición también, Padre, porque soy indigno, Señor, de recibir tu santa palabra. Pero a ti, Señor, te complace que nosotros seamos portavoces y portadores de estas enseñanzas, Señor. Entonces, eres tú el que vas a hablar esta noche, Padre, y te suplico que nuestros hermanos, Señor, tengan su oído atento, porque una palabra tuya, Padre Celestial, una frase, una oración de tu santo evangelio,
es lo que nos anima y nos ayuda, Señor. Nos da la fuerza necesaria y nos aclara el panorama, Señor, del que tenemos en el día a día. Te suplico, mi Dios, pues, que tu gracia y tu paz y tu conocimiento, Señor, nosotros lo podamos exponer en esta noche. Gracias, Padre Celestial. Te pido, Señor, que me ayudes para poder exponer con libertad y con autoridad tu palabra. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te lo pido. Amén y amén. Hermanos, es muy sencillo esto. He titulado este devocional La evidencia de amar al Señor. Porque el Señor lo dijo. Se lo dijo a Judas, no al Iscariote, sino que a otro Judas. Le dijo, Judas le preguntó, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Entonces estas evidencias son muy especiales. Y Jesús le respondió, el que me ama, o sea, el que me tiene en sí, o sea, aquel que me recibe a mí, el que me ama, mi palabra guardará. Esta es la primera evidencia, guardar su palabra. Es una evidencia, hermanos, que trae mucha bendición. Guardar su palabra es, hermanos, como una entrada a un sinfín de promesas. Guardar la palabra del Señor es un principio, con un principio de obediencia. Guardar su palabra es mantener ese espíritu de humildad y de obediencia, ser receptor de las cosas buenas que Dios nos da día a día. ¿Y qué encierra guardar la palabra? Como les decía, la obediencia, como por el punto obediencia. Guardar su palabra, ¿qué quiere decir? ¿O qué encierra guardar su palabra? Obediencia, y es obediencia con bendición. El capítulo 17, siempre de este evangelio, hermanos, es una oración intercesora de Jesucristo por todos aquellos que lo recibieron. Y específicamente, pues, por los apóstoles que él escogió. Entonces, y sabía él que poniendo esta palabra, el que me ama, y amar a Dios es tenerlo a él. Amar a Dios por sobre todas las cosas, hermanos. Y ese era un mandamiento que está dentro de los mandamientos que dio a Moisés, ¿verdad? Amarás a Dios por sobre todas las cosas. Pero Jesucristo se los amplió un poquito más cuando dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Eso era un amor integral, o sea, entregarnos integralmente a amarlo, adorarlo, respetarlo y venerarlo. Esta era una evidencia. Obediencia con promesa de vivir eternamente. Siempre aquí en Juan 8:51, hermanos, encontramos lo que nos dice este versículo. Juan 8:51 dice, de cierto digo, el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Miren qué belleza de promesa. O sea, guardar la palabra pues significa hacer todo lo que Él nos dice, ¿verdad? Apartarnos del mal, buscar la senda del bien, y ese camino de santidad nos conduce a todas esas promesas. La obediencia, ¿verdad? Con promesa de vivir eternamente. Y también es otro principio, en el principio de obediencia es con protección. Y como les decía en el capítulo 17:15, encontramos nosotros lo que el Señor dice. Dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Imagínense ustedes esta intercesión que Jesús, el Hijo de Dios, le hace al Padre. O sea, que le pide que no los quites del mundo. O sea, no es una frase como quien dice, bueno, hay que desaparecerlo, ¿no? Que nosotros mientras estemos en este cuerpo, o sea, estemos con vida
y viviendo en el mundo, no es necesario que el Señor, pero que vivamos con esa atmósfera protegidos, hermanos, con la presencia del Espíritu Santo, es es la única forma con la que nosotros podemos hacer frente a pruebas, a tentaciones, al pecado en sí, poder hacerle frente, porque Él conoce nuestras necesidades, conoce nuestras debilidades, y por eso es que esta primera división dice guardar su palabra, encierra este principio de obediencia, que es una promesa con bendición, es una promesa de vivir con Él eternamente, y es una promesa de protección si nosotros guardamos su palabra. Luego una segunda división dice, permanece en nosotros. Dice, el que me ama a mí, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él. O sea, mi Padre le amará, hermanos. Ustedes saben perfectamente que nuestro Dios es un Dios santo, y Él el pecado no lo puede tolerar. Entonces, si nosotros estamos en santidad delante de Él, dice que Él, dice en su palabra dice, mi Padre le amará. O sea, no vamos a ser rechazados por el Padre, sino que mi Padre le amará significa que habrá una conexión, una comunicación con Dios Padre y por lo tanto con Dios Hijo, que es el que está a la diestra del Padre y Él está aún intercediendo por nosotros. Entonces, la Trinidad en pleno, pues, permanece en nosotros. Y eso es una cosa que encierra, ¿qué es lo que encierra que permanezca en nosotros? Es una fe fortalecida, ¿verdad? Porque dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, si nosotros tenemos comunión, nuestra fe está fortalecida porque en esa comunión nosotros podemos, si tenemos aflicción, si tenemos angustia o si hay gozo en nuestro corazón, pues clamar y expresar esto, alabar, glorificar y exaltar su nombre por todo esto. Entonces está esa comunión y en el momento, hermanos, en que surge cualquier peligro o cualquier cosa, como está la comunicación abierta, hay comunión directa con Él, entonces nosotros nos aferramos a la promesa de Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé. Como está abierta esa comunicación, podemos llegar confiadamente hasta el trono de la gracia de Dios y decirle, esta sería la otra evidencia. Si permanecemos en Él, todo, hermanos, se nos facilita. Es una fe fortalecida, es una vida en santidad y por lo tanto es una respuesta inmediata a cualquier petición que nosotros le hagamos. Luego tenemos una tercera división, dice, y haremos morada con Él. ¿Qué significa? La palabra morada, la mayoría, todos sabemos que es vivienda, es hogar, es lugar donde para morar es para vivir. O sea, viviremos con Él. Sería la interpretación que se le da. Morará con nosotros, moran con nosotros, especialmente en este tiempo, hermanos. No se les olvide el gran papel, o sea, lo que nosotros somos como hijos de Dios. En la actualidad somos templo del Espíritu Santo y por lo tanto no puede haber suciedad dentro de nosotros, no pueden haber malos pensamientos, no pueden haber malas ideas que se opongan, o sea, que sean contraposición a ese espíritu de santidad que el Señor demanda de nosotros. Y en ese sentido moral, dice, en este tiempo es función del Espíritu Santo que permanece en nosotros. En la antigüedad, el mismo Dios vino a permanecer con el pueblo de Israel, pero hoy la iglesia del Señor tiene el Espíritu Santo que mora en cada creyente.
cubiertos, hermanos. Entonces podemos decir cubiertos con la presencia de Dios. Porque si el Espíritu Santo está en nosotros, pues la misma presencia de Dios está ahí, y cubiertos con ese poder, con ese manto poderoso, ese halo, hermanos. Yo quiero preguntar en esta noche, hermanos, ustedes se han puesto a pensar de cuántos peligros, de cuántas acechanzas nos ha librado el Señor en lo que llevamos de ser creyentes, de ser cristianos, de ser hijos de Dios. Es mucho, mucho, hermanos. Y yo sé que cada uno de ustedes no nos alcanzaría el tiempo para dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, porque Él está en nosotros y con nosotros. Entonces, esta es otra de las evidencias. Cuando yo oigo algún testimonio de un hermano que dice, hermano, yo quiero dar testimonio de esto, que Dios, por la voluntad de Dios y por la presencia de Dios, por la divina providencia, yo fui salvado, o yo recibí esto, yo me gané esto. Hermanos, esa es una evidencia muy grande que cuando nosotros amamos a Dios, Él permanece en nosotros. Y por último, hermanos, superamos cualquier obstáculo. Si el Espíritu Santo mora en nosotros, superamos cualquier obstáculo que el enemigo de su obra nos pone. Como sabemos, hermanos, estamos viviendo el último tiempo, y aquel que se ha opuesto siempre al Señor desde el inicio de la creación, ese está vigente todavía. Y nosotros no nos podemos, No nos podemos omitir, no podemos hacer caso omiso de que el enemigo de la obra de Dios es poderoso, y solo con el poder del Espíritu Santo logramos superar esa oposición. Recuerden lo que dice la palabra de Dios, porque nuestro enemigo, el diablo, anda cual león rugiente, ¿verdad?, alrededor nuestro, buscando a quien devorar. Aquel que se descuida en su comunión con Dios, aquel que se descuida en su protección divina, hermanos, corre el riesgo de sufrir un ataque severo del enemigo de la obra. Y si nosotros no estamos bien, como se dice, bien parados, con facilidad caemos. Pero gloria a Dios, hermanos, por estas promesas. Gloria a Dios porque el amor de Dios nosotros lo manifestamos y se evidencia cuando recibimos su intervención divina en cualquier momento, en cualquier contingencia. Y nos gozamos también, hermanos, en los momentos de pleno gozo. Dice el salmista, mi alma tiene sed de Dios, tiene sed de Dios, del Dios vivo. Y esa es la condición que nosotros debemos mantener siempre, que Él esté dentro de nosotros, y así poder enfrentarnos al enemigo de su obra. Les invito, hermanos, a que sigamos pues en oración y en comunión con Dios, y para que el amor del Dios permanezca en nosotros. Esta noche, pues esta es mi exhortación. Si Él dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Que Dios les guarde, hermanos, y será hasta una próxima oportunidad cuando estaremos compartiendo con ustedes la palabra de Dios. Amén.